En menos de 10 segundos, 5 disparos silenciaron para siempre la voz del humorista más querido de Colombia. No lo mataron por ser político, lo mataron por atreverse a reírse del poder. La muerte de Jaime Garzón, en el año 1999, provocó una oleada de indignación nacional. Cientos de miles de personas salieron a la calle para despedirlo, en un funeral sin precedentes en la historia del país. Pero detrás de ese asesinato brutal se escondía algo más que un crimen. Había una conspiración fría y calculada en la que participaron grupos paramilitares y miembros del propio aparato de seguridad del Estado. Una historia desgarradora desde Colombia, un país hermano en América Latina. Este caso no fue solo un asesinato, fue un golpe directo al corazón y a la conciencia de toda una nación. Estamos hablando de Jaime Garzón, un hombre que convirtió la risa en un arma para enfrentarse a la oscuridad de la violencia y la corrupción. Y yo te voy a llevar paso a paso por esta historia, con todos los detalles reales, para que puedas sentir en carne propia la tensión y la tragedia de un crimen que marcó a todo un país. A las 5:45 de la mañana del 13 de agosto de 1999, en una intersección de Bogotá, se escucharon 5 disparos. Las balas atravesaron la ventanilla del Jeep Cherokee e impactaron directamente en la cabeza y el pecho de Jaime Garzón. El coche se descontroló, avanzó unos metros y terminó estrellándose contra un poste de luz. Jaime murió allí mismo. La noticia se propagó enseguida. La dio a conocer primero la emisora Radionet, donde Garzón trabajaba y a la que se dirigía esa mañana. Todo el país quedó en estado de shock. Esa misma noche en la televisión nacional, el presentador deportivo César Augusto Londoño cerró su programa con una frase que reflejaba la rabia colectiva. Eso fue todo en deportes. ¡Maldito país! Jaime Garzón no era político, no era militar, era periodista, abogado y, sobre todo, el humorista político más querido de Colombia. Su muerte provocó un duelo nacional sin precedentes. Cientos de miles de personas salieron a la calle para despedirlo, en uno de los funerales más multitudinarios de la historia del país. Y no lloraban solo por él, lloraban por la verdad y por el valor que acababan de asesinar. Para entender por qué alguien como Jaime fue asesinado, tenemos que volver la vista atrás y repasar su vida extraordinaria. Y si quieres que su memoria y su lucha nunca se borren, quédate con nosotros. Suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque cada visualización es una forma de decir que la voz de personas como Jaime Garzón jamás será silenciada. Y ahora, para comprender su muerte, primero tenemos que entender quién fue él y qué tipo de arma eligió para luchar, una más poderosa que las balas: la sátira. La risa silenciada por el poder. Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960 en Bogotá. Desde niño ya mostraba una personalidad rebelde e inteligente. Siempre le hacía preguntas incómodas a sus profesores, de esas que nadie quería responder. Pasó por varias carreras: magisterio, física, pero al final eligió estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad Nacional de Colombia. Aunque no llegó a graduarse en vida, la universidad decidió otorgarle un título honorífico de abogado después de su asesinato, en 1999. Un detalle poco conocido de su historia es que en 1978, con solo 18 años, Jaime tuvo un breve paso por la guerrilla del ELN, un grupo de izquierda armada. No participó en combates. Su tarea era custodiar el dinero del grupo durante 4 meses, y lo hacía bajo el alias de Heidi, porque en mitad de la selva solía cantar el tema principal de la serie infantil del mismo nombre. Pero no tardó en darse cuenta de que la vía armada no era lo suyo. Salió de la guerrilla y se centró en estudiar.
Su carrera política comenzó casi por accidente. En 1988, colaboró en la campaña electoral de Andrés Pastrana para la alcaldía de Bogotá. Y cuando ganó, lo nombró alcalde menor de Sumapaz, una región rural olvidada y muy pobre. En poco tiempo, Garzón logró cambios reales. Construyó un centro de salud, mejoró escuelas y llevó esperanza a una zona marginada. Pero también incomodó al poder. Lo destituyeron por comportamientos que calificaron como excéntricos, entre ellos, haber respondido a un telegrama de las FARC con un mensaje lleno de ironía. Garzón llevó el caso a los tribunales y ganó. En 1997, el Estado colombiano reconoció su error. Se organizó un acto público de disculpas, y lo más trágico es que ese acto iba a celebrarse justo un día antes de que lo asesinaran. La carrera televisiva de Jaime Garzón lo convirtió en un símbolo nacional. Él entendió algo fundamental: que la mejor forma de que la gente corriente comprendiera los problemas políticos complejos de Colombia era a través del humor. Y por eso creó una serie de personajes ficticios que reflejaban con una precisión casi dolorosa la realidad del país. El más famoso fue Heriberto de la Calle, un limpiabotas pobre que trabajaba en la Plaza de Bolívar, justo delante de los edificios del poder. Con su apariencia humilde, Heriberto podía acercarse a senadores, ministros e incluso a candidatos presidenciales y entrevistarlos. Pero lo hacía con preguntas que parecían ingenuas y que en realidad eran demoledoras. Desnudaba en directo la ignorancia, la avaricia y la hipocresía de la élite política en plena televisión nacional. Otro personaje fue Dioselina Tibaná, una cocinera sencilla que trabajaba en la Casa de Nariño, la sede del gobierno. Y desde la cocina, mientras preparaba sancocho o calentaba café, iba soltando rumores, secretos y escándalos del poder como si nada. Y también estaba Godofredo Cínico Caspa, un abogado ultraderechista, defensor de los grupos paramilitares, que representaba a la perfección la crueldad y el cinismo de las élites. Con todos estos personajes, Jaime hizo algo extraordinario. Convirtió la política en algo accesible, cercano, entendible para el pueblo. Y no solo eso, se atrevió a destapar el Proceso 8000, el escándalo que señalaba la campaña presidencial de Ernesto Samper había sido financiada con dinero del cartel de Cali. La risa en manos de Jaime Garzón era un arma liberadora. Pero para quienes se veían ridiculizados en sus sketches, esa risa era una amenaza imperdonable. El contexto de Colombia en los años 90 era un caos absoluto de violencia y corrupción. Una guerra interna compleja enfrentaba al Estado, a las guerrillas como las FARC y el ELN, y a los grupos paramilitares de extrema derecha como las AUC. Y en medio de todo ese infierno, Jaime Garzón no era solo un humorista político. Gracias a su credibilidad y a su talento para dialogar con todos los sectores, se convirtió en algo que nadie esperaba: un mediador, un héroe involuntario. Participó en múltiples gestiones humanitarias para liberar a personas secuestradas por las guerrillas. Y en 1998 jugó un papel clave en la liberación de varios rehenes, incluyendo ciudadanos estadounidenses e italianos. Pero esa labor humanitaria lo puso en la mira. El hecho de que pudiera hablar directamente con los jefes guerrilleros hizo que los paramilitares y parte del ejército comenzaran a tacharlo de amigo de la guerrilla. Una paradoja trágica. El mismo esfuerzo que puso para salvar vidas se convirtió en la excusa perfecta para justificar su asesinato. Entre sus enemigos estaban los grupos paramilitares comandados por Carlos Castaño. También lo odiaban los políticos a los que él ridiculizaba cada semana en televisión. Y lo más inquietante
es que también lo vigilaban desde dentro del propio Estado. Miembros del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. La investigación posterior reveló que el DAS había estado siguiendo a Garzón y que incluso entregaron su rutina diaria y sus movimientos a quienes lo iban a matar. Lo que ocurrió fue una conspiración cuidadosamente armada, una alianza entre paramilitares y funcionarios corruptos del Estado. Un crimen de Estado meticulosamente encubierto. Pocos días antes de ser asesinado, Jaime Garzón ya intuía su destino. Se lo dijo a su esposa y también a un amigo cercano. Tenía la sensación de que lo iban a matar. Incluso había planeado reunirse cara a cara con Carlos Castaño, el 14 de agosto. Una cita que, según muchos, fue una trampa mortal. La mañana del 13 de agosto, Garzón salió de su casa al volante de su Jeep Cherokee. Se dirigía, como cada día, a la emisora Radionet. Pero en una intersección, cerca del centro de exposiciones Corferias, una moto blanca se le acercó rápidamente. Dos sicarios, miembros de la banda criminal La Terraza, contratados por Castaño, abrieron fuego. 5 disparos atravesaron la ventanilla del conductor. Garzón recibió impactos en la cabeza y en el pecho. Su vehículo avanzó unos metros más y terminó estrellándose contra un poste de luz. La policía llegó enseguida, pero los asesinos ya se habían perdido entre el tráfico. Un detalle que llamó mucho la atención fue el testimonio de una testigo, María Amparo Arroyave. Aunque estaba lejos, describió con una precisión sorprendente a uno de los asesinos. Un testimonio que generó polémica y dudas sobre la dirección de la investigación. Porque desde el principio, la investigación estuvo contaminada, y no por error. Fue el propio DAS quien la desvió intencionadamente. Documentos desclasificados revelaron que el DAS contrató falsos testigos para proporcionar pistas falsas, todo con el objetivo de culpar a bandas criminales menores y ocultar la implicación de los paramilitares y de funcionarios del Estado. Pero la familia de Garzón y un grupo de periodistas valientes no se rindieron. Poco a poco, empezaron a salir a la luz testimonios clave. Uno de los más importantes fue el de Freddy Rendón, alias El Alemán, un ex jefe paramilitar. Él confesó que la orden de matar a Garzón vino directamente de Carlos Castaño. Pero lo más grave es que esa orden se ejecutó por solicitud de altos mandos militares. Al final, el velo de mentira se rompió y la verdad empezó a abrirse paso. La batalla legal para hacer justicia en el caso de Jaime Garzón duró casi 2 décadas. Carlos Castaño, el autor intelectual principal, fue condenado en ausencia a 38 años de prisión en el año 2004, pero nunca llegó a cumplir la pena. Ese mismo año fue asesinado por su propio hermano, en un ajuste de cuentas entre paramilitares. Años después, llegó una victoria judicial crucial. En 2018, José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, fue condenado a 30 años de cárcel por su papel en el asesinato. Y en 2021, el Tribunal Supremo de Colombia ratificó esa condena. Pero lo más importante ocurrió en 2016. El Consejo de Estado de Colombia declaró oficialmente el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. Eso lo cambia todo. Significa que el caso no prescribe y que la investigación debe continuar hasta identificar a todos los responsables. Y la noticia más reciente es que en 2025 el Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en el crimen tanto por acción como por omisión. El caso de Jaime Garzón deja una lección dolorosa y profunda. Nos recuerda que en una sociedad devastada por la guerra, la verdad y el humor pueden ser peligrosos. Quienes lo mandaron matar intentaron destruirlo por completo, pero fracasaron, porque su legado, su pensamiento y sus personajes siguen vivos. Jaime Garzón es hoy un símbolo, un faro para toda una generación de periodistas y activistas. Y la historia no lo recordará como una víctima,
lo recordará como un héroe. Un hombre que se atrevió a enfrentarse al poder con una sonrisa. Quedan muchos expedientes por abrir, muchas historias de personas que murieron por decir la verdad. ¿Cuál quieres que investiguemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. La lucha por la verdad nunca termina.